La filosofía europea en la época de transición del feudalismo al capitalismo, en el Renacimiento, del siglo XV a comienzos del XVII. Caracterización de la época. Este periodo, denominado como el Renacimiento, se caracteriza por el surgimiento de la manufactura, que es un anuncio del paso de la artesanía, característica de la producción feudal, al capitalismo. Un relevante índice del progreso de las fuerzas productivas lo constituyeron los inventos e innovaciones técnicas. Apareció la rueda de pedal, se perfeccionó el telar, fue inventada la rueda hidráulica, que con el perfeccionamiento del motor de viento introdujo enormes cambios en una producción que hasta entonces había tenido por fuerza principal la muscular de bestias y hombres. Todo está relacionado con el desplazamiento de las rutas comerciales que trajeron consigo los grandes descubrimientos geográficos que dieron un lugar a la aparición de nuevos centros de expansión económica. Con la aparición de nuevos centros de expansión económica en algunas ciudades costeras de España, las nuevas relaciones económicas de la corte capitalista en el sur de Alemania, norte de Francia y el avance económico de los Países Bajos e Inglaterra generaron profundos cambios de la esfera ideológica, siendo abatida la dictadura espiritual de la Iglesia con el surgimiento de nuevas formas de organización política de la clase dominante. Fuertes monarquías absolutistas nacionales en España, Francia, Inglaterra y otros. Y se fue fortaleciendo la burguesía con tendencia a liberarse de tutela de la Iglesia católica. A esto podemos sumar el nacimiento de la cultura humanista de carácter laico, donde la burguesía aprovechó a fondo el legado de la civilización greco-romana, que era más afín a la burguesía embrionaria. Por último, las nuevas concepciones respecto a la naturaleza de la sociedad del hombre, que tuvo como uno de sus propios ideólogos burgueses a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nace en 1469, muere en 1527, que en sus obras se propone demostrar que los móviles de la gente son el egoísmo y el interés material. Y entre los socialistas utópicos están Thomas Müntzer, que nace en 1490 y desaparece en 1525, este formuló un programa político radical: abolición de la propiedad privada, socialización de los bienes, supresión de las diferencias estamentales y del poder público ajeno al pueblo, implantación de la igualdad universal. También está Tomás Moro. Nace en 1478 y deja de existir en 1535 con su obra Utopía, que hizo de su autor el primer representante del socialismo utópico. Asimismo tenemos a Tommaso Campanella, de 1568 a 1639, que en su obra principal, La ciudad del sol, postula lo mismo que en Utopía: no hay propiedad privada, la gente vive en comunidad, el trabajo es no solo una obligación, sino una necesidad, porque desde la infancia se le inculca respeto a él. La filosofía del Renacimiento, como parte
integrante de la cultura humanista burguesa, tiene como particularidad su carácter antiescolástico. A diferencia de la escolástica, la filosofía humanista deja de ser sirvienta de la teología. Esto quiere decir que ya empiezan a contradecir las ideas que habían sido elaboradas ya antes por todos los escolásticos, por todo el movimiento de las iglesias religiosas. Entonces ellos van en contra. En resumen, las características que más destacan el Renacimiento son la vuelta de la cultura greco-romana, surgimiento de una nueva relación con la naturaleza y una preocupación por el hombre y la naturaleza de la sociedad. A continuación, haremos una referencia a tres representantes del Renacimiento: Nicolás de Cusa, Nicolás Copérnico Nicolás de Cusa, la primera notabilidad panteísta de esa época, fue realmente Nicolás de Cusa. Este nace en 1401 y muere en 1464, que el problema cardinal de la filosofía se decidió por el idealismo, al desarrollar las ideas del panteísmo. El Nicolás de Cusa prácticamente niega la creación del mundo por Dios, pues aproxima a Dios a la naturaleza, adjudicando a esta última atributos divinos y ante todo infinitud de espacio, mejor dicho, ilimitación. Afirmaba asimismo Nicolás de Cusa que no era la Tierra el centro del mundo, y que la llamada esfera de las estrellas fijas no era una circunferencia que envolviese nuestro mundo. En la teoría de conocimiento de Nicolás de Cusa establece como los grados de conocimiento a los sentidos, el entendimiento y la razón. La diferencia entre la razón y el entendimiento, que en la razón, intellectus, es la facultad cognoscitiva más elevada que la del entendimiento. El entendimiento concibe los opuestos que en consonancia con la ley de la contradicción oponiendo uno al otro, mientras que la propiedad más importante de la razón es la facultad de concebir lo infinito. Nicolás Copérnico. El gran sabio polaco Nicolás Copérnico nace el año 1473 y deja de existir en 1543. Echó los cimientos de la astronomía científica con su sistema heliocéntrico. Las aserciones en que sustenta el sistema heliocéntrico que Copérnico expone en su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543, son las siguientes: la Tierra no permanece inmóvil en el centro del universo, como creían Aristóteles, Ptolomeo y en pos de ellos todos los escolásticos y los eclesiásticos, sino que gira alrededor de su eje. Número 2. La Tierra evoluciona alrededor del Sol, que se halla en el centro del universo. El reloj del día y la noche y la aparente rotación del cielo estelar se explican por la rotación de la Tierra alrededor de su eje. La traslación de la Tierra en torno al Sol aclara el aparente movimiento del Sol. Significación filosófica de la teoría heliocéntrica de Copérnico. El alcance de la teoría heliocéntrica desbordó ampliamente el marco de la astronomía.
La teoría copernicana ejerció considerable influencia sobre el desarrollo de las ideas filosóficas y contribuyó a profundizar la cosmovisión materialista. Al principio la Iglesia contempló desde dos ángulos la teoría de Copérnico. De un lado, como les interesaba la reforma del calendario, sus dirigentes, al igual que muchos científicos, repararon en que el libro de Copérnico permitía calcular con más exactitud el movimiento de los planetas que el sistema aristotélico de Ptolomeico. De otros de muchos cerebros de la Iglesia comprendieron que la teoría copernicana era hostil a todo sistema de concepciones cristianas. De ahí que la Iglesia defendiera sañudamente el sistema aristotélico ptolomeico, que constituía uno de los pilares esenciales de su doctrina. El descubrimiento de Copérnico, que rechazaba la representación directamente sensorial de una Tierra inmóvil y un Sol en rotación, venía a fortalecer la convicción de que el intelecto humano era capaz de alcanzar la verdad. Este optimismo gnoseológico más adelante se desarrolló en la ciencia y la filosofía. Algunas ideas del sistema aristotélico ptolomeico que en principio compartió Copérnico fue la idea dominante acerca de la finitud del universo. Por otra parte, si según la teoría copernicana, la Tierra dejaba de ser el centro del universo, subsistía la idea de tal centro, pero era el Sol que pasaba a ocuparlo. La refutación de estas erróneas afirmaciones y en virtud de ello el desarrollo y la exteriorización de la esencia revolucionaria del sistema copernicano corrió a cargo del gran pensador italiano Giordano Bruno. Este tercero, llamado Giordano Bruno, nació en 1548 y muere el año 1600, apoyándose en progresos de las ciencias naturales y conquistas de la astronomía. Sostuvo una osada lucha contra la religión oficial y la escolástica. En su juventud ingresó a la orden de los dominicos. Más influido por la ideología humanista, la filosofía natural italiana y la teoría copernicana, entró en conflicto con la fe católica, dejó los hábitos y huyó a Italia. Regresó a Italia en el año 1592, donde al poco fue apresado por la Inquisición y tras 8 años de encarcelamiento fue quemado vivo en la hoguera. Este dominico fue heredero del neoplatonismo, que rompió de forma radical el pensamiento medieval, esencialmente en 4 aspectos. El universo es infinito, su causa, que es Dios, también es infinita y se encuentra dentro del mundo. Es una postura frecuentemente interpretada como panteísta. La substancia única del mundo se particulariza en una multitud infinita de individuos invisibles, imperecederos, que se llaman mónadas. Las verdades de la filosofía no siempre concuerdan con las verdades religiosas. Este fue un criterio de doble verdad. Como el mundo está compenetrado con Dios, hay que vivir la vida con pasión heroica.
las concepciones filosóficas naturales de Giordano Bruno. Según Bruno, la misión de la filosofía consiste en conocer la substancia única, en tanto que la causa y el principio de todos los fenómenos de la naturaleza. En este sentido, no admitía en absoluto la doctrina de las dos verdades y rechazaba totalmente la verdad de la religión, reconociendo únicamente la verdad de la ciencia. Siguiendo las tradiciones materialistas y ateos de la antigüedad, sostenía la infinitud y la eternidad del universo, así como la materialidad de la naturaleza. Pues para él, el fundamento de todo lo existente era un principio material, único, dotado de ilimitada fuerza creadora. Al afirmar que no sólo la forma del universo, sino también todas las formas de las cosas son alma, y por lo tanto todas las cosas naturales están animadas, se aparta del materialismo y asume una concepción hilozoísta del mundo. Respecto a la teoría del conocimiento, Bruno formuló el principio de la duda, exigiendo que se adoptara una actitud crítica hacia las viejas teorías y hacia las ideas admitidas comúnmente. El hombre que desee ser filósofo debe empezar a dudar de todo. No hay que emitir juicios basándose en todo lo que el mundo admite. Giordano Bruno admite los grados del conocimiento que había establecido Nicolás de Cusa, los sentidos, el entendimiento y la razón, pero se contrapone con los sentidos a la razón. La percepción es una fuente de conocimiento poco segura. El campo de los sentidos es sumamente limitado. No pueden estos aprender las inmensas distancias del universo. Son completamente incapaces de percibir la finitud, por ejemplo. Los sentidos nos engañan referentemente a la inmovilidad de la Tierra y el movimiento del Sol. El juicio postrero, en este caso, como en todos los demás, corresponde a la razón.